Hola ideadores, hoy vamos a trabajar con este jarroncito que cogí muy rebajado en el Teddy, ¿os acordáis? Yo os dije que así me gusta, pero le vamos a cambiar totalmente el aspecto. ¿Queréis ver lo que hago? Pues vamos allá. Bueno ideadores, pues como digo, hoy le vamos a cambiar el aspecto a este jarroncito. Y antes incluso de pintarlo o darle imprimación, lo que os voy a enseñar es que le quiero dar relieve y lo voy a hacer con esta malla que traen muchas veces las frutas. Así que voy a ver cuánta cantidad necesito porque ya veis que me sobra y voy a cortar por aquí. Esta la tenía guardada desde hace un montón de tiempo y no sé exactamente de lo que es, pero sé que hay otra blanca un poquito más grande que viene pues con las papayas, los mangos, ese tipo de cosas, y nos valdría igualmente. Entonces, ahora que ya la tenemos recortada, lo que vamos a hacer va a ser utilizar cola para aplicarla sobre nuestra superficie. Una cola blanca, la que más os apetezca, porque vamos a aplicar bastante cantidad para conseguir que se quede pegado nuestra malla. Eso sí, bueno, no tiene mucho que ver porque luego la vamos a pintar y demás, pero si es una cola que luego se queda transparente, pues mejor. La ponemos bien hacia abajo, intentando que quede aquí pegada hacia adentro. Y vamos a dejar que se seque. Aquí también hacia adentro. Una vez que ya se ha secado, y lo sabréis porque se queda transparente la cola, le voy a aplicar una imprimación. No sé si sería necesaria, según la pintura que vayáis a usar, no sería necesaria. Pero no me fío de que según qué pintura se pegue bien, sobre todo al plástico este de la redecilla. Así que le aplico la imprimación y así además tengo una base clara sobre la que luego poner mi pintura. Imaginaréis que en este caso no voy a hacer decoupage. Vamos a incidir bien para llenar todos los agujeritos, pero preservar esta forma que le estamos dando. A ti que estás por aquí, quiero darte las gracias por haberte suscrito al canal. ¿Cómo? ¿Que todavía no lo has hecho? Pues hazlo ya, que es gratis. Solo tienes que dar al botón de suscribirse y no te cuesta nada. Solo eso, darle al botón. Y a mí me harás un gran favor y me ayudarás a crecer y seguir poniendo nuevas manualidades. Ya se ha secado mi imprimación y ahora lo voy a pintar con este color amatista, un gris, vamos. Porque, bueno, yo tengo el salón decorado con grises y morados. Entonces, para que esté a juego, lo podéis poner del color que más os guste. ¿Qué te parece el cambio que le estoy dando a este jarroncito? Me encanta saber tu opinión. Déjamelo en comentarios que lo respondo todos. Y si te gusta, dale también al like. Me ayudarías un montón si además lo compartes con tus amigos en tus redes sociales. Muchísimas gracias. Y aunque nuestro jarrón lo podríamos dejar así con el toque que le voy a dar después, sí que quiero hacerle otro detalle. Ya os digo que lo podríamos dejar más o menos así, pero le quiero poner una etiqueta. Así que voy a coger pastadas, a ver que ya me queda poco. En vez de pastadas podéis coger porcelana fría o cualquier otra masa que se seque en frío, que no haya que vamos
vamos a hacer una lámina y ahora voy a coger una plantilla de stencil. A ver, necesito extenderla un poco más para que me quepa mi motivo, porque lo que quiero poner es esto de aquí. Entonces, ahí. Y ahora paso suavemente el rodillo para que se quede mi motivo marcado. Ahora voy a cortar con un cúter o algo así por aquí, por el borde este que marca el mismo stencil. Redondeo así con los dedos un poquito el borde, que no me quede tan cortante. Y ahora lo que voy a hacer antes de que se seque y antes de pegarlo va a ser pintarlo. Lo voy a pintar con un tono beige, arena, con cuidado para que no se vaya el relieve, con un pincel que sea muy blandito. Esto lo podríamos hacer también después de que estuviera seco, pero yo voy un poquito mal de tiempo, así que lo voy a hacer ahora. Así, todo del mismo color, porque ya nos ocuparemos luego de darle relieve para que se note. Y ahora por detrás le voy a echar cola blanca y la voy a pegar sobre mi jarrón. Paso un poquito el color, que no se noten mis dedazos, y voy a dejar que se seque. Ahora que esto ya está prácticamente seco, vamos a seguir, y yo voy a usar esta pátina color morado que compré el otro día. Si no tenéis pátina, o lo hacéis de otro color que sí tengáis, o bien lo podéis intentar también con pintura, con una pintura acrílica, y teniendo cuidado lo podríais hacer también. Las pátinas ya sabéis que a mí me gusta echarlas con los dedos, así que me he puesto los guantes para no pringarme demasiado, y lo voy a echar así por la superficie para resaltar el trazado de la malla, y además así dar ese color morado que va a ir a juego con el resto de mi salón. Ahora dejaré que se seque del todo y ya solo quedará barnizarlo. Como es una superficie con tanto recoveco, lo barnizaré con un barniz en spray y listo. Luego os lo enseño. Y así ha quedado al final nuestro jarroncito. Qué diferencia con cómo estaba antes, ¿verdad? Lo podéis poner así, que se vea la etiqueta, o si os cansáis de ella, darle la vuelta y dejarlo así, como más os guste. ¿Qué os ha parecido esta transformación con una malla de frutas? Nos vemos pronto, ideadores.